porque yo he luchado siempre por las libertades de nuestra patria y sigo en esa posición. Aquí no se está decidiendo quitar ningún control constitucional. Mienten. No hay ningún artículo de la Constitución que establezca que la Corte puede modificar una reforma constitucional. No existe ni siquiera la posibilidad de que se dé amparo. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, escuchen, dice muy claramente que no procede el amparo contra una reforma constitucional. Lo que está a discusión aquí es la posición clasista y racista de la derecha que se niega que se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Ese es el tema de fondo. Y les digo, sí hay, cuando el PRI y el PAN hizo pedazos la Constitución con el artículo 3º, con el artículo 27, con el 123, con el 130, la Corte dijo que no podía intervenir porque no podía intervenir, pero sí hay quien pueda poner orden. Lo establece el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Ahí dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Y no es abogado y posiblemente no conozca. No se oye. No es abogado y posiblemente no conozca la ley del notariado del Estado de Coahuila. Creo que se atrevería usted a darle una explicación a los coahuilenses para decirle cómo se otorgan o qué requisitos son para otorgar el fiat de notario, o basta con el acuerdo con un gobernador. Y la segunda pregunta es, ¿le podrá explicar? Sí. Tienen 2 minutos aparte de los... A ver, un segundito, es que me está consultando. La segunda parte de la pregunta, porque no me ha dejado terminarla. Ahorita que termine la pregunta, ahorita, sí. ¿Podría usted explicarle al senador Yunes, senador del Grupo Parlamentario del PAN, por qué no le han depositado el dinero que ustedes ya cobraron por su persona? En el uso de la palabra hasta por 10 minutos el senador Ricardo Anaya Cortés del Partido Acción Nacional para presentar su voto particular. Con el permiso de la presidencia, decía un compañero senador del oficialismo el día de ayer, y creo que decía bien, que no hay texto sin contexto. Hay que entender el contexto para poder interpretar el texto. Y yo quiero dar 2 datos iniciales de contexto. El primero, algo que a estas alturas ya debería ser obvio. Sí ganaron la elección, votó por ustedes el 54% de la población, pero no votó por ustedes el 46% de la gente. Y ese 46% también es pueblo. Y por eso es un absoluto exceso que ustedes repitan una y otra vez que tienen un mandato del pueblo. ¿Cuál pueblo? El 46% que no votó por ustedes. Segundo, el pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial, en esta obsesión por tomar el control del Poder Judicial, los llevó a inventar una supuesta medicina que aparentemente les da el triunfo en esta batalla, pero que no se dan cuenta, esa misma medicina termina matando al enfermo. El día de ayer tuvimos una discusión francamente esquizofrénica, porque una y otra vez quienes tomaban la palabra por parte del oficialismo lo hacían como si estuviéramos discutiendo la reforma judicial. No estamos discutiendo la reforma judicial, lo que estamos discutiendo hoy es una reforma constitucional que ustedes pretenden aprobar otra vez de noche a espaldas del pueblo de México, que implica que si se hace una reforma constitucional, jamás, nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, procederá recurso legal alguno. No habría amparo, no habría acción de inconstitucionalidad y no habría tampoco controversia constitucional. Y en abstracto no suena muy grave, pero cuando se ejemplifica, caemos en la cuenta de la magnitud del atropello y de la magnitud del daño que ustedes pretenden provocar. Pongo 3 ejemplos concretos y no voy a caer en la magnificación apocalíptica. Son 3 cosas que ya han sucedido recientemente. Ejemplo número 1. ¿Qué pasa si en la discusión de una reforma constitucional no se publica el dictamen? La oposición no tiene acceso al documento que se va a votar.
Y no me digan que es una exageración, porque eso hicieron ustedes en la Cámara de Diputados con la reforma en materia electoral y por eso se las tumbó la Corte, porque 5 minutos antes de empezar la discusión subieron un dictamen de 300 páginas. ¿En serio les parece sensato que ante una violación como esa no proceda recurso legal alguno? Segundo ejemplo, que no se alcance la mayoría calificada. Ustedes mismos, cuando todavía no tenían el voto 86, se atrevieron a decir que en una de esas sí cantaban la mayoría calificada con 85 votos. ¿Y qué pasa si un día una mesa directiva en turno, esta, la del año siguiente o la de la legislatura siguiente, canta una reforma constitucional sin mayoría calificada y lo turna al Ejecutivo? Con la reforma que ustedes están planteando, no existiría recurso legal alguno. Tercer ejemplo, se turna a las legislaturas de los estados y ya ha sucedido. Sesionan sin quórum. Existe evidencia de que no tenía quórum. Sí, ¿con qué objeto, senadora? Quiero hacerle una pregunta al orador. Rodríguez Hernández. Si me admite la pregunta el orador. Le hace una pregunta a la senadora. Con mucho gusto. Adelante. Senador, gracias, presidente. Senador Ricardo Anaya, ayer en sesión de comisiones conjuntas, usted hacía mención acerca de un comentario, de una intervención que tuvo el ministro Saldívar. ¿Podría usted explicarle a este pleno a qué se refería él cuando hablaba y daba cuenta de la gravedad de esta reforma? Con mucho gusto. ¿Cuánto Tiene tiempo tengo hasta para...? 2 minutos para responder, senadora Anaya. Respondo la pregunta. Concluí la idea anterior. Sea del tamaño que sea la violación de forma, no habría recurso legal alguno. De ese tamaño es el atropello. Y contestando su pregunta, voy a leer textualmente lo que dijo el ministro Saldívar en una intervención que en lo personal me parece brillante. Yo nunca busqué confrontar al ministro Saldívar con el oficialismo. Dijo él, y voy a leerlo textualmente: y yo me pregunto, dijo el ministro Saldívar, si este bloque constitucional de derechos no es indisponible, incluso para las mayorías, quiere decir que el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. Eso preguntó el ministro Saldívar y nos da la razón su planteamiento. Ustedes hoy probablemente dirán: es que nosotros no vamos a abusar de la Constitución, no vamos a cantar reformas constitucionales sin la mayoría calificada. Pero es que no estamos reformando los estatutos de Morena, estamos reformando la Constitución, y esto va a quedar plasmado en la Constitución aún cuando ustedes ya no estén en el poder. Un año antes de enero de 2019, nadie creía que un tipo como Bolsonaro podía llegar a la presidencia de Brasil. Un año antes de noviembre del 16, cuando en la interna nadie creía que Trump podía ser candidato presidencial. Se terminó el tiempo de la respuesta, senadora Anaya. Continúa con su tiempo. Continúo con mi tiempo. Lo mismo, antes de mayo de 2010, nadie creía que Víctor Orbán podía llegar con esas actitudes de ultraderechista a Hungría. No nos digan: es que nosotros no vamos a abusar. Háganse cargo, escuchen la magnitud del problema, porque esto no va a quedar en sus estatutos, va a quedar plasmado en la Constitución. Y en la esquizofrénica discusión de ayer, cada vez que se subían a la tribuna, nos decían lo mal que trabaja el Poder Judicial y la necesidad de la reforma judicial. Es que no estamos discutiendo la reforma judicial, estamos discutiendo que se modifique la Constitución para que nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar la magnitud de la violación de forma, sin importar la contravención a los derechos humanos, pueda proceder un recurso. Es una irresponsabilidad monumental. Están anulando la posibilidad de que exista un tribunal constitucional. Entiendo que están cegados por su pleito con el Poder Judicial, pero México no se merece que lo metan en este pleito y que sea el país el que termine pagando los platos rotos. Ojalá recapaciten. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Ricardo Anaya Cortés. Tiene el uso de la palabra para presentar su voto particular el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 10 minutos.
Veracruz. No cabe duda que las ideas de la reacción y particularmente del PAN, ya para decirlo en claro, están como la lona, bien chuecas, no pueden ni poner una lona. Ideas totalmente alrevesadas. Fíjense ustedes, este debate los va a enderezar un poquito. La otra parte les va a costar más trabajo porque se ve que no están hablando con el pueblo. Desde hace unos días y ayer me quedó claro que ustedes le tienen un pavor al debate de fondo. Debate de fondo es el tema de la democracia, justamente como aquí lo venían a plantear. Y creo que el problema de fondo es que no han estudiado ni siquiera la historia de la tragedia que el partido de ustedes le ha provocado al pueblo. Fíjense, la más reciente, no me quiero ir hasta la Revolución Mexicana y el surgimiento del panismo para atacar a los pensamientos del pueblo que representaba General Lázaro Cárdenas. No, y todo el daño que hicieron, no. Fíjense que en la etapa más reciente que desencadena este momento histórico, los que ya luchábamos por la democracia y ustedes andaban como siempre faroleando, pedíamos tres cosas para que cambiara, primera lección de hoy, régimen de partido de Estado, que existía hasta el 88. Y pedíamos justamente que se respetara el voto, que hubiera alternancia en el poder y que obviamente hubiera división de poderes. Y con el fraude que avaló el PAN y con el robo de la presidencia de la República al compañero Cuauhtémoc Cárdenas, ustedes, Diego Fernández Ceballos y Luis H. Álvarez, para decir cómo fue, las ardillas, los que no salían de los pinos, los que pactan con Salinas, el PRIAN, que no es entelequia. Aquí ya se atrincheran hasta los priistas en esto del PRIAN, que es la entelequia, que no es tal. Bueno, ese momento del prianismo pretenden nada más Salinas decir, Permítame un bueno, segundo, senador. Sí. Pido a la bancada de Acción Nacional que escuchen al orador. Tenemos largas horas de argumentos, entonces no se inquieten. Se escuchó al senador Ricardo Anaya Cortés con respeto, aunque no se considera con los puntos de vista. Escuchemos al senador Huerta Ladrón de Guevara. Está bien, presidente, muchas gracias. Ya vimos de las leperadas que hace, porque no tienen nivel para dar un debate histórico, teórico, porque con sinceridad andan chuecos porque no quieren, no saben, tienen que estudiar un poquito, esfuércense un poco. Miren, yo decía el prianismo que les hizo Salinas con Diego y con Luis H. Álvarez. Pues fácil, para querer acabar, y ese sí era un pensamiento dictatorial de asesinatos, más de 600 muertes en este país. Sí, así fue. Pues ese pensamiento era acabar con la izquierda y generar la Coca y la Pepsi, al fin que son lo mismo. Y sigue el mismo modelo de la defraudación electoral. Vamos a llegar al robo de la presidencia por primera ocasión, al compañero Andrés Manuel, por el otro que influye mucho en ustedes, que está en las notas. Decían que lo Cortés no quita lo Calderón en la mañana, pero ni lo Anaya, ni lo Cortés, ni muchos otros más. Bueno, pues no les dio. Para pronto en el 18 el pueblo se organiza y que les da la vuelta. Y ustedes es lo que no han entendido, que nuestro triunfo desde el 18 es un cambio de régimen político y se los estamos diciendo, y es la democratización de la vida pública. Y obviamente en la continuidad del 24, ahora que estamos llegando a ese punto, que es la reforma al Poder Judicial,
este punto que decían ustedes, ya se les acaba en unas horas más y en unos días más se les acaba. Y como decía por ahí nuestro coordinador, ni en 50 años, ni mucho más, porque la esencia no la cambian. Les da pavor el pueblo, les da pavor la democracia. Eso es lo que han estado queriendo contener, contrario a lo que están en esa idea chueca. Son los justicieros chuecos, todo lo están planteando al revés. Por eso, ese levantarse la lona, pues no es con estos mecanismos. Obviamente, deberían de hacer un esfuerzo y no estar queriendo con ideas alocadas, chuecas, como son las que han presentado, querer argumentar que traemos un pleito con el Poder Judicial, que queremos legislar sin dictámenes. Bueno, ya lo del voto 86 los puso de veras a girar como locos, con sinceridad, porque en esta esencia que no logran entender, ni con todos los argumentos de que no hay quórum, de que ahora ya hasta al ministro Saldívar lo quieren presentar como su adalid, pues la verdad no va a suceder. Ustedes con sinceridad tendrían que entender este tema de la democracia que no les queda, que no ha sido lo suyo. Y obviamente en este debate donde estamos realizando la improcedencia de juicios de amparo que ya se contienen en el artículo 61, en la primera fracción de la ley en la materia, pues diversos jueces de distrito han dado trámite y dictado medidas provisionales y definitivas en juicios interpuestos contra la reforma constitucional. Ya aquí los compañeros presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, pues ya han planteado cómo ustedes han querido a través del Poder Judicial y obviamente de los medios que apoyan a la reacción, querer llevar a la sociedad este debate en los términos de esta, pues como llegó la primera aquí persona que quería plantear mociones suspensivas y demás, pues eso no les resultó ya ni en la campaña, ni les va a resultar. Ahora en la mañana parece que no leen lo que está diciendo la gente, y aunque les duela, pero la verdad es que el 70% de la población está convencido que la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener una gestión buena y muy buena. O sea, seguimos estando por encima porque hay un trabajo de contacto con el pueblo y estamos escuchando y haciendo lo que el pueblo pidió. ¿Y el pueblo qué pide? Más democracia. Pide que ellos decidan y que no trampeen las cosas. Yo quiero ser más específico también, porque en las tesis de jurisprudencia también, como bien lo decía aquí nuestro compañero Isunza, el artículo 135 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos explica el procedimiento de reformas, y así lo dictaminan las tesis, para que las reformas y adiciones a la Constitución no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que éste lo encuentra en sí mismo, esto es, la función que realiza el Congreso de la Unión al acordar las modificaciones, las legislaturas estatales al aprobarlas, o la comisión permanente al realizar el cómputo de votos de las legislaturas locales y en su caso la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en un carácter aislado, lo están haciendo en el extraordinario de órgano reformador de la Constitución, realizando la función de carácter exclusivamente constitucional. Concluyo, presidente. Yo creo que todos, y voto a favor de este proyecto, porque se va a delimitar la actuación del Poder Judicial sobre el constituyente permanente en un proceso de reforma que tiene como objetivo cambios estructurales. Ese es el fondo del asunto, que garanticen mejores condiciones de desarrollo económico, cultural y de bienestar para los mexicanos y mexicanas. No pierdan el ánimo, salgan a ver a la gente, platiquen y van a ver que pues van a demostrar que ustedes no tienen la razón. Muchas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias por su intervención. Pido, un momento, senador Cortés, pido a los integrantes de esta mesa directiva que guardemos la imparcialidad y que se retiren los carteles de este lugar. Declaro un receso de 5 minutos hasta que se retiren. Sí, senador Cortés. Ya pedí que se retiren los carteles. De todos modos hay que retirar los carteles.
Senador Cortés, ¿con qué objeto? Sí, el cartel, a ver, compañeros, compañeras, el cartel que queda de este lado y que están retirando era sobre la reforma constitucional que tiene un respaldo unánime de igualdad sustantiva. Nadie acá ya se retiró, pero me parece que se han hecho reclamos, con razón, sobre la imparcialidad que debemos mantener más allá de la posición partidaria que los integrantes de la mesa directiva tenemos. Parece que es un mínimo de congruencia. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Por alusiones implícitas, por favor. No, de verdad no me pareció, pero déjeme checo con servicios parlamentarios. Permitan. Y miren, me dicen acá que no existen alusiones implícitas y existen alusiones implícitas. De verdad, con toda franqueza, le digo, senador Cortés, que esta presidencia no tiene la impresión que haya sido aludido. A ver, permítame, pónganle sonido a la curul del senador. Sí. Por supuesto que lo fue, porque en comisiones hubo la misma alusión implícita y por lo tanto le pido me dé el uso de la palabra. Senador Cortés, solo para yo tener un criterio más claro, ¿me podría decir en qué momento se le aludió? ¿A qué se refiere? Cuando se equivoca el orador con la frase de que lo correcto es tiene dos lo minutos. valiente. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Primero quiero felicitar al orador por el gran debate de fondo que vino a dar al que se refería. Segundo, decirle a este pleno que no tienen idea lo grave que están haciendo. Porque lo que están quitando, presidente, es la posibilidad de que la gente se defienda ante un acto de autoridad, que es el amparo. No están permitiendo que la gente y que haya cualquier tipo de control constitucional. Presidentes, amigos de comisiones, integrantes del Senado, yo veo que están ensoberbecidos de poder, atropellándose con sus propias propuestas. Ustedes que vienen muchos de la izquierda, otros muchos militaron en el PRI, otros en el PRD, otros hasta en el PAN. Pero lo que sí es cierto es que muchos en su vida han luchado porque haya equilibrios, contrapesos y control constitucional, que toda reforma pueda revisarse. ¿A qué le temen a la Corte? Que pueda analizar. Yo lo que les pido es que no estemos votando esto así de forma acelerada. Presidente, le pido que recuerde sus momentos en los que luchaba por la democracia, porque las voces de la minoría se escuchen. Pero ¿sabe qué, presidente? Y amigas y amigos, aquí no nos sentimos escuchados. Como en aquellos viejos tiempos del priismo, de que ni nos ven ni nos oyen. Aquí nos están aplicando la aplanadora una y otra vez. No se escucha, no se razona, no se construye. Por ello, presidente, yo pediría que no sigamos senador con esta Marco, sesión, por favor. porque no hay condiciones de darle aquí un debate de fondo cuando no nos quieren escuchar en nuestras razones. Muchas gracias, presidenta de la mesa directiva. Gracias. Senador Noroña, ¿para qué objeto? Por alusiones. Adelante, senador. Tiene 2 minutos. De participar en el debate, pero esta alusión me obliga, porque yo he luchado siempre por las libertades de nuestra patria y sigo en esa posición. Aquí no se está decidiendo quitar ningún control constitucional. Mienten. No hay ningún artículo de la Constitución que establezca que la Corte puede modificar una reforma constitucional. No existe ni siquiera la posibilidad de que se dé amparo. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, escuchen, dice muy claramente que no procede el amparo contra una reforma constitucional. Lo que está a discusión aquí es la posición clasista y racista de la derecha que se niega que se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Ese es el tema de fondo. Y les digo, sí hay, cuando el PRI y el PAN hizo pedazos la Constitución con el artículo 3º, con el artículo 27, con el 123, con el 130, la Corte dijo que no podía intervenir porque no podía intervenir, pero sí hay quien pueda poner orden.
Lo establece el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Ahí dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y que ese gobierno va a ser juzgado junto con quienes colaboraron con ellos. Ese artículo debió haber sido aplicado contra los gobiernos del PRI y el PAN. Hoy el pueblo apoya la elección de las personas juzgadoras. No estamos tomando decisiones contrarias al pueblo y a la patria y seguiremos siendo un régimen de libertades. Larga vida a nuestro movimiento y al respaldo del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Hay varios senadores que antes han pedido el uso de la palabra, pero ¿con qué objeto? Por alusiones. Sí, hace rato también fue explícita. Sí, explícita. Adelante, hasta por dos minutos. Aquí la bancada de Acción Nacional nos ayuda en el control del tiempo. Compañeras, compañeros, guarden silencio, escuchemos al orador. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Senador Cortés, por alusiones personales. El cantautor mexicano, Juan Gabriel, dice que lo que se ve no se pregunta. Y me decía el coordinador parlamentario del grupo mayoritario de la dictadura de Morena. ¿Me permite un momento, senador Marco Cortés? Claro que sí. Sí, ¿con qué Nomás objeto? párame el reloj, por favor. Sí, paren el reloj, claro. ¿Con qué objeto, senadora Dan Augusto? Permite una pregunta. Bueno, no se estilan, Con mucho gusto. No se estilan las Las que preguntas guste, en las alusiones, pero adelante. Sí, no, sí la acepto. Sí, lo está aceptando su dirigente. Y es buen precedente. Exacto, y además pues está habiendo un debate, que es lo que queremos. Adelante, 1 minuto. No es abogado y posiblemente no conozca. No lo No escucho. se oye. No es abogado y posiblemente no conozca la ley del notariado del Estado de Coahuila. Creo que se atrevería usted a darle una explicación a los coahuilenses para decirle cómo se otorgan o qué requisitos son para otorgar el fiat de notario, o basta con el acuerdo con un gobernador. Y la segunda pregunta es, Entonces, ¿le podrá explicar? Sí. Dos Tienen preguntas. 2 minutos aparte de los... A ver, un segundito, es que me está consultando. La segunda parte de la pregunta, porque no me ha dejado Sí, terminarla. ahorita que termine la pregunta, ahorita, sí. ¿Podría usted explicarle al senador Yunes, senador del grupo parlamentario del PAN, por qué no le han depositado el dinero que ustedes ya cobraron por su prerrogativa? A ver, guarden silencio, compañeros. Hoy. A ver, compañeras y compañeros. El senador Cortés tiene 2 minutos para responder a las preguntas. No, son 2 preguntas. No le hace, aunque te hicieran 50, son 2 minutos. 2 minutos para responder. A ver, compañera. A ver. Pido a la senadora Rodríguez Hernández que guarden silencio. Está en el uso de la palabra el senador Cortés. Va a responder hasta por 2 minutos y una vez que termine su tiempo, para no interrumpirlo, empieza a correr el tiempo de 2 minutos que tiene por las alusiones personales. Adelante. Le agradezco, presidente. Inicio con su primera pregunta. Yo soy de los que creen, coordinador, que la política debe ser a la luz del día y a la vista de todos. Así nos lo enseñó el gran Maquío. La política debe ser transparente. Yo le preguntaría, ¿qué acuerdo hizo López Obrador para tener a Manuel Bartlett ahí? ¿A cambio de qué o qué le sabía a López Obrador? Porque el hombre es impresentable y si recuerda, fue el del gran fraude del 88. Y así como tantos, porque ustedes tienen algo. Ustedes son puros. Pero si suman a cualquiera de que haya hecho lo que sea, de inmediato lo santifican. Esos acuerdos de impunidad son los que no queremos. Y de hecho, para que le quede muy claro, coordinador, voy a presentar una iniciativa para que todas las coaliciones, por escrito, de cara a la nación, se sepa en qué parte va a participar cualquier integrante y para que no se anden chamaqueando ni al Verde ni al PT, porque sabemos que los tienen bien ninguneados en muchos gobiernos. Espero haberle contestado la primera pregunta. Segunda. Tranquilo. No interrumpan al orador. Adelante. Su segunda pregunta, ¿respecto a qué fue, coordinador, si me recuerda?
de lo de Yunes. Yo ayudo, era lo de Yunes. Mire, le voy a decir, A ver, un momento, paren el reloj. A ver, compañeros, compañeras, traemos un ambiente muy festivo, lo cual celebro a estas horas, pero tenemos un largo debate por delante. Así es que continuamos. Adelante, senador Cortés. A ver, senadora Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Moción de orden, adelante. ¿Se escucha? Gracias, presidente. perfectamente bien. Simplemente es un mensaje hacia el presidente y hacia la mesa directiva. Las preguntas que tenía para usted se le hicieron ayer y no las pudo contestar, senador. Pero si me la pregunta, moción de le orden, contesto. presidente, querida mesa directiva, es de cuándo acá es motivo para que detengan el reloj, el que se le olvide el discurso al orador en tribuna. No traigo Esa sería discurso. la pregunta, porque inmediatamente dijo se le había olvidado, le interrumpieron el reloj sin previa instrucción de la mesa directiva. Gracias. No, yo pedí que se detuviera el reloj porque estaban interrumpiendo. Son innecesarios los coros. Cuando pidamos coros, yo aquí les aviso. Adelante, senador Cortés. Respecto de la segunda pregunta del coordinador del grupo mayoritario de la dictadura de Morena, debo decirle que en el momento que nos informó el día de ayer, Permítame un momento, senador, porque ya se hicieron bolas los del reloj. Inicia el tiempo del senador, que estaba en 17 segundos, si mal no recuerdo. Adelante. usted me indica, ¿eh? Sí, adelante. A ver, la pregunta del coordinador parlamentario era que por qué el grupo parlamentario tenía un recurso de un senador que ya no es del grupo parlamentario. Primero yo lo quisiera decir, coordinador, que nosotros no controlamos el área administrativa de la Cámara de Diputados. Si lo mandaron al grupo parlamentario fue indebido y habría que ver por qué razón. Pero también tengan tranquilidad. El día de ayer que nos dimos cuenta, de inmediato se mandó este escrito, al que le puedo dar con mucho gusto una copia, para pedir que nos indiquen cómo regresa el grupo parlamentario ese recurso que no pertenece obviamente a nuestro grupo parlamentario. Para que usted tenga esa tranquilidad. Y lo que le quiero decir es que en el instituto para devolverle al pueblo lo robado se lo vuelven a robar. Ese es el pequeño problema. Y miren, amigos, dentro de la respuesta a la pregunta del señor coordinador del grupo mayoritario de la dictadura de Morena, yo le diría el clásico del cantautor mexicano Juan Gabriel. Usted me pedía ayer pruebas de que coaccionó a un compañero. Es obvio que no tengo pruebas, pero el cantautor mexicano decía que lo que se ve no se pregunta. Y es más que obvio, es más que claro. Y es obvio, coordinador, lo entiendo. Es obvio y seguramente el compañero legislador va a decir aquí que no hubo ningún tipo de presión. Seguramente va a decir aquí que nunca presionaron con órdenes de aprehensión a su padre, a su madre, a sus hermanos y a él. Se le ha terminado el tiempo, senador. Pero de la pregunta. No, de la alusión. Bueno. Sí, culmine. Gracias. Seguramente aquí lo va a decir y no me extraña, porque es como cuando un criminal te tiene con la pistola en la sien, va a decir lo que ustedes le pidan. Disculpen. Muchas gracias.